jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el acceso a la educación superior responde a solver un servicio público que se expresa en una realidad de escasa disposición de cupos frente a la demanda de estos, razón por la cual las instituciones de educación superior deben responder adecuadamente al acceso bajo los criterios de igualdad que exigen estos bienes públicos, pues de otra manera estas actuaciones resultan discriminatorias y lesivas a los derechos fundamentales de los aspirantes. Que la Corte ha dispuesto criterios a tener en cuenta en el proceso, las cuales deben ser proporcionales con el ánimo de promover oportunidades universitarias a toda la población, debido a la existencia de una fuerte inequidad estructural enmarcada en las jerarquías sociales racializadas que afectan especialmente a la comunidad NARP en el país. Por lo que en esta búsqueda de la igualdad real y efectiva, en el marco de la defensa del derecho fundamental a la educación, se ha dispuesto políticas de inclusión especial y políticas de acción afirmativa para afrocolombianos, raizales y palenqueros a nivel nacional. Esta vía analizaremos la sentencia T-356 de 2020 proferida por la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, que tiene como magistrada ponente a Cristina Pardo Schlesinger, Junto con los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos. ¿En qué consisten los hechos de esta sentencia? En el año 2019, una vez presentada la prueba Saber ITFES, el accionante se inscribió a la Universidad de Nariño los programas de Ingeniería Ambiental como primera opción y de Arquitectura como segunda opción bajo la modalidad de cupo especial para la comunidad estudiantil perteneciente a las negritudes, certificando su acreditación como miembro de una comunidad afrodescendiente y además su calidad de desplazado en la zona del Pacífico nariñense por el conflicto armado interno, notificando e informando esto previamente a la universidad. A pesar de haber acreditado estas condiciones, la universidad tramitó su solicitud de ingreso bajo la modalidad de cupo regular, argumentando que el accionante no cumplía con el requisito previsto en su estatuto interno para acceder a un cupo especial tras no culminar sus estudios de educación media en una institución ubicada en la zona pacífica del departamento de Nariño. Bajo estas nuevas condiciones, el accionante no fue admitido en la universidad. Asimismo, el accionante manifestó que la razón por la cual se vio obligado a adelantar y culminar sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Pasto fue como consecuencia del conflicto armado, donde tanto él como su familia fueron desplazados del municipio de Tumaco, Nariño, siendo posteriormente reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas por hechos que tuvieron lugar en septiembre de 2005. A partir de los hechos, el accionante, actuando en nombre propio, interpuso una acción de tutela contra la Universidad de Nariño por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación, la igualdad y la diversidad étnica y cultural. Lo anterior por cuando la accionada negó su solicitud de inscripción a los programas de Ingeniería Ambiental y Arquitectura dentro del cupo especial previsto para la comunidad estudiantil perteneciente a las negritudes. La acción de tutela también fue coayudada por la Defensoría del Pueblo Regional de Nariño. ¿Qué dicen las instancias al respecto? En primera instancia, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pasto resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante, razón sustentada en que la reclamación no es acertada, ya que la decisión de la universidad obedece a los requisitos expresos en su estatuto estudiantil, que estos son de conocimiento público y que actúa bajo principio de la autonomía universitaria. Ante la providencia del juez, el accionante presentó una solicitud de impugnación, misma que resolvió confirmar el fallo en primera instancia en su legalidad, dándole especial prevalencia a la autonomía universitaria y a su estricto cumplimiento, y concluyendo que el accionante debió verificar previamente dichos requisitos. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible observar cómo ambas instancias consideraron que no se habían vulnerado los derechos fundamentales del accionante y, por tanto, no se tuvo en cuenta que en este caso debían ser tratados bajo un tratamiento diferencial positivo al ser este miembro de la comunidad étnica y desplazado por la violencia y, por tanto, de especial protección constitucional, como lo expresa la Corte. A continuación se presenta el problema jurídico. Para responder a este problema jurídico será una reiteración y delimitación de la jurisprudencia. En cuanto al derecho a la educación superior, el artículo 44 reconoce que la educación es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, el artículo 67 del mismo texto establece que dicha garantía tiene una doble naturaleza, en tanto es un derecho a la persona y un servicio público que tiene una función social. La Corte lo señala en la sentencia C-520 de 2016. Igualmente, la Corte definió con respecto al acceso que ha amparado el derecho al acceso a la educación superior cuando su amenaza o vulneración supone la amenaza o violación de otros derechos de carácter fundamental, tales como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso por conexidad, razón que le da un carácter fundamental bajo el entendido que éste guarda estrecha relación con la dignidad humana.
En cuanto al alcance de la autonomía universitaria definido en el artículo 69, se establece que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, encontrándose igualmente definida bajo los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992. Al respecto, la Corte señala en la sentencia T 933 de 2005 que dicho principio no es de carácter absoluto, al precisar que está limitada por el orden público, el interés general, el bien común y el derecho a la educación. Así, podemos observar que la Corte Constitucional puede limitar esta facultad de la universidad en tanto busque garantizar el adecuado cubrimiento y el respeto de los derechos fundamentales. Si bien la promoción de los cupos especiales por parte de la accionada representan acciones afirmativas, la participación del accionante bajo la admisión regular no representaba una protección especial, pues su postulación ordinaria se valoraba con los criterios de la población mayoritaria. Podemos identificar que el proceso no se expresó en la circunstancia de pertenecer a una comunidad étnica y por tanto en una diferenciación positiva, entendiendo que los jueces de las dos instancias y la universidad no procedieron acorde a esas expresas condiciones del aspirante para brindarle una alternativa distinta. En cuanto a las acciones afirmativas en favor de los miembros de comunidades afrocolombianas y de desplazados, la Corte ha afirmado en su sentencia C-932 de 2007 que todo esto teniendo en cuenta que estas acciones encuentran su desarrollo en la Ley 30 de 1993, la cual consagra mecanismos de protección y de desarrollo de los derechos educativos de las comunidades negras, expuesta también en la sentencia T-375 de 2006 de la Corte. En cuanto a las acciones afirmativas con motivo del desplazamiento forzado interno, la Corte se ha pronunciado en las sentencias. Ahora, si bien, según la Corte, la actuación del accionado no constituye una vulneración de los derechos fundamentales, ya que ésta se materializa con los cupos especiales y porque se contaban con otros cupos que se adecuaban a las condiciones reales del actor, sí considera que no valorar la condición de desplazado, misma que era de su conocimiento y previo a la decisión de pasarlo a admisión regular, le comporta un desconocimiento de sus derechos fundamentales, pues no le brindó la oportunidad de ser considerado bajo el cupo especial para población desplazada, pudiendo proteger así la igualdad material del accionante. En ese orden de ideas respecto al anterior, prestamos especial atención en el ratio decidenti, donde la garantía de la igualdad real por aquellas personas que se encuentran en situación de desprotección derivada de un criterio sospechoso originado en razones de sexo, raza, nacionalidad, lengua, credo o de ideología, y en este caso en particular su condición de desplazado, juega un papel fundamental a la hora de evitar tratos discriminatorios que constituyan una barrera en el acceso y el goce efectivo a los diversos derechos y prestaciones. De igual manera, precisó este tribunal mediante Providencia T-180 de 1996 que los fines que persigue la autonomía universitaria no constituyen una excusa para que los centros docentes, amparados por tal garantía, vulneren los principios y derechos en los que se apoya el ordenamiento jurídico. Reitera que resulta relevante tratándose de los criterios para la selección de los estudiantes, pues aun cuando la regulación de los mismos hace parte del ejercicio de la autonomía universitaria, estos deben atender a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ahora bien, en lo que corresponde concretamente a los grupos étnicos, señala los artículos 1 y 7, en los cuales se justifican las medidas afirmativas y los enfoques diferenciales. El marco constitucional en materia de reconocimiento y protección de las comunidades afrocolombianas se complementan con instrumentos de carácter internacional, tales como Finalmente, la Corte determina que le corresponde a la institución demandada modificar su inscripción al cupo especial dispuesto para la población desplazada, ello en aras de garantizar un adecuado proceso al acceso a la educación superior y a la igualdad material del señor Villarreal Pagui, quien en su condición de sujeto de especial protección constitucional derivada no solo de su origen étnico diferenciado, sino también de su calidad de desplazado, no podía ser tratado y o valorado en su postulación bajo los mismos criterios que la población mayoritaria. consideramos importante resaltar que el Ministerio de Educación Nacional en su marco normativo ha promovido la inclusión de la población desplazada en la educación superior, procediendo a adoptar los distintos autos de cumplimiento relacionados con su inclusión. Tales autos introducen el enfoque diferencial, reconociendo las diferencias físicas, sociales y culturales de cada grupo poblacional y sujeto colectivo o individual. Autos tales como el 005 de 2009.